Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este inicio de semana, que desde ya la bendecimos, declaramos una semana de victoria, de bendición, de cielos abiertos, con una noticia extraordinaria, aleluya, usted y yo amanecimos vivos. Bendito sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos, le entreguemos esta semana en sus manos a nuestro Dios. Papito lindo, te damos gracias por darnos el honor, el privilegio de poder amanecer vivos, de poder disfrutar esta riqueza, como dice tu palabra en Lamentaciones 3, 22 y 23, que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Qué honor, qué privilegio saber que el plan que tú has establecido desde antes de la fundación del mundo sigue vigente para nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Pues amanecimos vivos. Gracias por hablarnos, gracias por ser tan directo. Oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentren. Sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria, gloria al Señor. Mis amados hermanos, amigos, queremos darle la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Estamos muy contentos, mis amados hermanos. Tenemos muchas personas nuevas que apenas están comenzando en el evangelio y han sido ministrados poderosamente, testimonios increíbles. A Dios sea la gloria. Estamos estudiando un tema que le hemos titulado la revelación escrita de Dios para nosotros. La revelación escrita de Dios para nosotros, una palabra muy puntual, muy poderosa. Para entrar directamente donde nos quedamos el día de ayer, yo les estaba mostrando cómo el apóstol Pablo había entendido perfectamente que la Biblia, obviamente, la revelación escrita de Dios para nosotros, ese manual de instrucciones que he venido diciéndoles. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, ya les leí todo lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 hasta el 16. No hemos leído todavía el 17 y esta es la parte que corresponde que estudiemos hoy. El versículo 16 y 17, después de que Pablo, es más, voy a leer desde el versículo 15, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, y le dice que desde niño has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le está recordando, si algo lo ha ayudado a este Timoteo a salir adelante en medio de su niñez, de su adolescencia, de su juventud y ahora el desafío que enfrenta de ser pastor de una congregación, la Escritura te va a capacitar, te va a dar las instrucciones necesarias. Timoteo podría decirle, ¿y por qué, Pablo? ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué estás tan seguro de eso? Mira lo que dice el verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso te va a ayudar, porque la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, mira, Timoteo, la Biblia tiene las propiedades necesarias, según el apóstol Pablo le está diciendo, y nosotros lo hemos experimentado. Toda la Escritura tiene las propiedades necesarias para que tú y yo seamos preparados como Dios quiere que seamos, en el rol que tú desempeñes, como pastor, como líder, como oveja, como vecino, como padre, como hermano, como hijo. Tiene todas las propiedades y te lo voy a comprobar. El apóstol Pablo le dice, mira, quiero comenzar diciéndote, hijo mío, que la Escritura es inspirada. ¿Qué significa esto? O sea, que la Escritura es exhalada por Dios, es decir, es expulsada, es soplar. La palabra de Dios, Dios mismo la inspiró. Él usó hombres para que ellos escribieran. Compartía con la iglesia yo acerca de este tema y les preguntaba, como cuando un presidente de cierta corporación le dice a su secretaria, por favor, señorita, quiero que me escribas lo que te voy a dictar. Voy a dictarle a la junta directiva de la asociación. Estimada junta directiva, me dirijo a ustedes como presidente. Entonces ahí está la secretaria escribiendo. Yo le pregunto, ¿la carta es de quién? ¿Del presidente o de la secretaria?
Indudablemente usted va a decir del presidente, pero la secretaria fue la que le escribió. O sea, pero fue el presidente el que la inspiró, fue él que la dictó. Exactamente, eso fue lo que Dios hizo. Tomó hombres de diferentes lugares, 40 hombres de diferentes lugares, de diferentes territorios, y les expulsó, les inspiró, exhaló la palabra y ellos comenzaron a escribir. Entonces, lo que tú estás leyendo, lo que tú estás escuchando, viene de parte de Dios. ¿Qué otra cosa le dice Pablo a Timoteo? La palabra te enseña, es decir, cuando habla de que te enseña, obviamente nos capacita a ser el hombre o la mujer que Dios quiere que tú seas. En el rol, como te digo, es que yo no sé ser esposo, a mí nadie me enseñó a ser esposo. La palabra te enseña cómo ser esposo. Es que yo no sé cómo ser mamá, no sé cómo ser esposa. No sé, la palabra te enseña cómo ser esposa. No sé cómo ser vecino, cómo ser líder, cómo ser pastor, cómo ser hijo. La palabra te enseña cómo ser empresario. La palabra te enseña. Tiene las propiedades suficientes para enseñarte. Eso es lo que necesitamos. Cuando vamos a la palabra te enseña, tiene todas esas propiedades. También tiene otra propiedad, es que te redarguye. Es redarguir, o sea, quiere decir te convence, te amonesta, te reprende, te refuta, te impugna. Es decir, cuando nosotros vamos a la Escritura, leemos cosas que Dios nos llama la atención. Pero ¿qué hacemos los seres humanos? Me las echó el pastor o me las echó la pastora. Yo no sé quién le contaría porque está muy preciso. Él está muy claro con lo que está diciendo. Eso no puede ser así. O sea, la persona que está diciendo eso es porque no cree que ha sido inspirada. Es porque no cree que la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Es porque la gente no entiende que dice la Biblia que la palabra no hay nada oculto que no pueda ser manifestado a su presencia. Él conoce todo y la palabra tiene la propiedad de entrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Entonces Dios suelta una palabra. Yo les compartí una vez, una persona me llamó desde España y me dijo: pastor, usted parece que tu bien, no sé quién, nunca en mi vida he visto a esa mujer, pero recibí el mensaje. No le he visto la cara, pero recibí el mensaje diciendo: pastor, usted parece que tuviera una cámara en mi casa. Todo lo que usted dijo, los ejemplos que dio eran para mí, perfectos para mí. Porque es la palabra, no soy yo. Yo soy el cartero, yo estoy diciendo lo que la Biblia dice y enseñándote la palabra, pero es Dios que sabe y conoce nuestras historias. La palabra también te corrige en lo que dice la Escritura, la que acabamos de leer. ¿Qué significa esto? O sea, que te exhorta, que te llama la atención para que obviamente puedas enmendar, puedas modificar, puedas reparar, puedas reformar, puedas rectificar nuestras conductas. La palabra, cuando tú vas a oír la voz de Dios, entonces la palabra te corrige. No solo va a comenzar a redarguirte, sino que es puntual, es directa, te dice. Pero ¿cuál es el propósito? Porque Dios quiere, en la parte que sigue, instruirte en justicia. La palabra también nos instruye en justicia. Esto significa que no solo te proporciona el conocimiento, que te da la sabiduría, saca de ti incluso todas las habilidades que Dios puso en ti y comienza a darte formación, porque Dios te instruye en su justicia. Dios nos catapulta a niveles inimaginables. Este hombre que hoy está predicando, yo no era esta clase de hombre. Yo no era esta clase de esposo que puedo ser ahora. No era el papá que puedo ser ahora. No soy el pastor que era antes. Uno va mejorando porque la palabra tiene esa propiedad. Entonces, ¿cuál es el fin según el texto del versículo 17? El fin es para que el hombre y la mujer de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿no le parece muy extraordinario ir a la Escritura? ¿Por qué cree usted que el diablo está de alguna manera quitándole el privilegio a muchos cristianos que tengan la disciplina de leer la palabra? Porque note todas las propiedades que tiene.
Porque cuando tú le dedicas tiempo a la palabra, te sumerges en la palabra, en la revelación escrita de Dios para ti, el manual de instrucciones para ti, tiene que haber cambio, tiene que haber transformación, porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. Así lo dice la Escritura y te lo voy a ir mostrando. Ahora, yo te voy a mostrar bíblicamente el texto inicial que comenzamos. Este estudio es el Salmo 119, del versículo 49 al 56. El salmista, el autor del Salmo 119, obviamente entendió perfectamente que la Biblia es la revelación, la palabra de Dios, y por eso el Espíritu Santo le da para que este capítulo del Salmo 119 es una oración impresionante con principios muy reveladores que obviamente tú y yo tenemos que entenderlos, y Dios nos va a hacer entender la palabra, porque una vez entendidos van a traer vida a ti y vas a entrar dentro del propósito eterno. Ahora, el versículo 49, mire lo que dice el Salmo 119, versículo 49. El salmista le dice al Señor: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Vamos a estudiar un poquito el versículo 49, la parte A del versículo. Dice la palabra en el versículo 49, la parte A: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Ahí, donde termina la coma, ahí. Vamos a estudiar un poco de eso. ¿Qué nos quiere decir el Señor cuando el salmista le hace esta oración al Señor? Padre, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. O sea, con esta declaración, el salmista está regalándonos un primer principio. Encontramos un primer principio muy revelador, y es que Dios siempre nos da una palabra. Y Dios nos da una palabra aún en medio de la circunstancia. Es decir, que aún en medio del caos, de lo que podamos estar viviendo o del desierto en el que estemos atravesando, debemos de estar alertas, porque Dios siempre te va a dar una palabra. Y esa palabra que Dios te da puede venir no solo para direccionarte, puede venir para exhortarte, puede venir diciéndote que renuncies a ciertas cosas que tienes que renunciar, que no te dejan avanzar como cristiano. También vienen para dirigirte en el propósito eterno, y no solo eso, sino también para fortalecerte aún en medio del dolor. Por eso hay que estar atento, porque los seres humanos enfrentamos desafíos, enfrentamos dolores, enfrentamos angustias. Hay situaciones extremadamente difíciles, pero Dios siempre nos da una palabra. O sea, Dios siempre nos va a hablar, y lo va a hacer de miles de maneras, Es más, aún hasta en el silencio de Dios, Él nos ministra, Él nos habla. ¿Se acuerda cuando la mujer sirofenicia de Mateo capítulo 15, Mateo 15 del versículo 21 en adelante, cuando la mujer sirofenicia va y ora al Señor: mi hija es atormentada por un demonio? Y ella comenzó a gritar: Señor, mi hija es atormentada, yo necesito que la libere. Y comenzó a orar, y la Biblia textualmente dice: Jesús no le respondió palabra. Porque aún en el silencio de Jesús también es una manera de hablar. Los no de Dios también es una manera de hablar. Las puertas cerradas de parte de Dios también es una manera de hablar. Solo que hay que estar alerta y entender que Dios siempre nos da una palabra. Yo te invito a que medites en esta palabra, y mañana profundizamos un poco más acerca de esto. Padre, yo te doy gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.